Maranata, Cristo viene pronto. Esa es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13. Hebreos capítulo 10, 35 al 39. No perdáis vuestra confianza que tiene que. ¿Por qué? ¿Para qué? A mi alma, sí. Amén, gloria a Dios. Ve, ya la hermana se lo sabe. ¿Cuántos se lo van a aprender? Apréndaselo. Porque es una bendición, esos versos llegan al corazón. Esta noche vamos a continuar el reloj de Dios. Ya estudiamos la hora 12ª, que era temprano en la mañana. Salió un grupo especial y se comprometió que a predicar la verdad de Dios, que fueron los patriarcas. No sé si está el reloj ya ahí, pero lo tienen en el papelito. A la tercera hora salió otro grupo que fueron ¿quiénes? Los profetas, que se comprometieron de ser instrumento en la mano de Dios y fueron usados por Dios. A la sexta hora otro grupo especial se comprometió, que fueron los apóstoles, pero llegó allí el Mesías, el creador del universo, para estar con ellos. Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra habitar es hacerse vecino nuestro. Y habitó entre nosotros. Dice Pablo, y aquel verbo se hizo carne. Dios se encarnó y nos dio un ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. El ejemplo máximo de nosotros es Cristo Jesús. Y hay que seguir sus pisadas. Sus pisadas son seguras. Y si tú sigues las pisadas de Cristo, vas seguro a la Canaán celestial. Si te desvías, hay peligro. Pero seguimos ahí, como cuando Samuel, ¿se acuerdan la historia de Samuel? Que el arca lo que no los filisteos. Y los filisteos no podían resistir la presencia de Dios. Y la mandaron un carro nuevo de bueyes con 2 vacas. Y usaron 2 vacas que tenían que becerros. Y guardaron los becerros en el establo. Y las vacas las echaron. Y decían los filisteos, los principales, si las vacas vuelven para atrás, esto fue una casualidad. Pero si no vuelven, fue Dios. Y las vacas dice que iban, no se apartaron ni a diestra ni a siniestra. Y siguieron hasta el final. No volvieron. Y después las mataron y hicieron sacrificio con ellas. Tú tienes que seguir. Si los animales obedecieron a Dios, ¿cuánto nosotros? Y obedecieron. En el arca entraron los animales. ¿Quién los metió? Dios. Obedecieron la voz de Dios. Se metieron. Y nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios, cueste lo que nos cueste. Porque lo que nos va a costar le va a ser alegría, gozo en el Señor. Así que la hora 9, Dios llamó a un grupo especial. La hora 9 es la hora de los reformadores. Y no fue fácil. Esa hora 9, la hora de los reformadores, no fue fácil. ¿Por qué? Porque la iglesia dominaba, el clero, tenían tradiciones por encima de la Biblia la tenían oculta. Y los primeros que se atrevieron a desafiar a ese grupo fueron ¿quién? Los valdenses. ¿Y qué usaron ellos? Los valdenses. La Biblia, toda la Biblia estaba oculta. No se podía leer. Si te cogían leyendo un pedacito, eras casi muerto. O te castigaban por estar leyendo las escrituras. Y ellos hacían pan. Y en el pan guardaban las escrituras para llevar a otro lado, para predicar,
para enseñar. No era fácil en ese momento. Esa era no fue fácil. Pero Dios estaba con ellos. Y muchos murieron, pero fueron fieles al Señor. Después se levantó, el segundo fue el que le llamaban el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Y comenzó a predicar también, y a predicar el Evangelio, usando las Escrituras, lo que podían, que tenían. Porque hoy tenemos la Biblia nosotros, fácil, tenemos todo. Pero ellos no tenían Biblia, tenían unos escritos para poder ellos predicar esos escritos. Y se mantuvieron fieles. Luego después vino Juan Hus. ¿Se acuerdan de él? Juan Hus fue fiel hasta el final. Al final lo quemaron en la hoguera. Y Juan Hus, dice la historia, que mientras iba quemándose, iba cantando al Señor, alabando al Señor. Tremendo. Se mantuvo fiel al Señor en todo momento, cantando. Y dice que los que lo estaban escuchando temblaron. Y las cenizas las esparcieron. Y así se esparció el Evangelio en ese tiempo. El otro fue Martín Lutero. Martín Lutero fue uno de los reformadores más grandes que dio la historia. Pero Dios estaba preparando el camino para la iglesia adventista del séptimo día. La Biblia, solo la Biblia, decía Martín Lutero, solo la fe. Era la Biblia el centro de la predicación. No había teoría, era la palabra de Dios. Y en este tiempo tú tienes que usar la Biblia, solo la Biblia, la fe. ¿Qué dice Hebreos 10:35? No perdáis que vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá o tardará. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero se aferró a la justificación por la fe. Se aferró a la palabra de Dios. Y fue fiel hasta el final. Zwinglio también. Otros reformadores que se mantuvieron fieles al Señor en ese tiempo. Pero la Biblia decía que la iglesia iba a pasar por un periodo de 1260 años en la profecía. Que iba a tener un fin. Y llegó el momento cuando terminaron los 1260 años. Y hubieron profecías que se cumplieron. El oscurecimiento del sol, el terremoto de Lisboa, que ya hablamos. La luna se puso como sangre. Las estrellas cayeron. Todo preparando el camino a predicar el mensaje de la Biblia. Qué lindo es el Señor. Cómo esa gente Dios preparó el camino para que la iglesia pudiera tener un mensaje correcto. Y llegó la hora undécima, que son las 5 de la tarde. Cambiaron. Las 11 es el mediodía. Es la hora undécima que está a las 5 de la tarde. A esa hora, los que tienen el papelito, que les repartimos ayer. Vamos a leer el capítulo 20 del libro de San Mateo. El verso 6. Capítulo 20, el verso 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros y pagale jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Quiere decir, después que llegó la noche, no fue contratado otro grupo. El último fue ¿cuál? En la 11ª hora, que es la iglesia adventista del séptimo día. En esa hora Dios llamó a este pueblo
a la iglesia adventista para predicar las grandes verdades de la Biblia de Dios, del Señor. Una iglesia que es mundial. Predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una iglesia que empezó con un grupo pequeño, que empezó con un chasco, el chasco de 1844. Pero se quedó un grupito allí y comenzaron que había algo más que Dios tenía para ellos. Y comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que el chasco era que ellos no entendían que Cristo iba a pasar el 20 de octubre al lugar santísimo, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Y comienza este movimiento a ser predicado. Un movimiento con esperanza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, nos da la forma para nosotros creer que lo que Dios dice se cumple. Y le dice en el capítulo 2, verso 7 a la iglesia de Éfeso: al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Tanto a los reformadores como a la iglesia adventista. Que el que venciere le iba a dar ¿qué? A comer del árbol de la vida. ¿Dónde está? El ladrón en la cruz. En la cruz del Calvario había dos ladrones. Y si son ladrones, son ladrones. Pero uno de ellos, después que injurió a Jesús, se dio cuenta que aquel era el Mesías. Ese hombre estudiaba las Escrituras. Vamos a ver en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 42, 23, 42. Jesús dijo a Jesús, y dijo a Jesús, el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque este hombre sabía que Jesús iba a ser rey. Porque era un estudiante de la Biblia, que se fue de la iglesia. Conocía que aquel era el Mesías. Conocía bien la profecía de Daniel. Conocía el imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división y la piedra que era la venida de Cristo. Conocía bien. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué eso le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es real. Esta iglesia enseña claramente eso. Una iglesia que Dios la llamó para predicar el evangelio correcto. Son pocos los que, si usted los va a buscar, que saben dónde está el paraíso. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿dónde? Al tercer cielo. El único lugar donde habla que hay un tercer cielo es allí. ¿Verdad? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿dónde? Al paraíso. Y allí en el tercer cielo está el paraíso. En el paraíso está el árbol de la vida. Gloria a Dios. Qué lindo. Nosotros tenemos la esperanza con este mensaje de un día estar en el tercer cielo con Dios en el paraíso. Y allí está el árbol de la vida esperándonos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, donde Juan (22:14) ¿qué dice su versión? Así, la de la hermana dice: bienaventurados los que guardan su mandamiento. Guardar y lavar se parecen en el griego, y por eso algunas traducciones se tradujeron como lavar lo mismo. Los que guardan su mandamiento, ¿para qué? Para que su potencia esté en ¿qué? En el árbol de la vida. Hay gente que dice que los mandamientos no hay que guardarlos, pero Dios dice que sí. Que esta iglesia
tiene que guardar los mandamientos de Dios para un día vivir con Él por la eternidad. Apocalipsis 12, 17 dice, aquí están ¿qué? 14, 12 dice ahí. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, que te lleva al testimonio, que es la ley de Dios. Testimonio. Qué lindo es el Señor. Esta es la iglesia que Dios levantó que en la 11ª hora para predicar las verdades de la Biblia. Ir a la Biblia, como los valdenses, como Martín Lutero, todos iban llevando la palabra de Dios. Y eso airaba a esa iglesia. Se airaban, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso, voy a leer el 10 también porque es precioso. 10 y 11. Capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aunque estos mensajes son para estas iglesias, pero también son para nosotros. Son promesas. Dice, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que Dios le dice, no importa que te mueras. No importa. Pero yo te voy a dar la corona de la vida. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Los reformadores fueron fieles hasta la muerte. Los apóstoles fueron fieles hasta la muerte. Y tú tienes que ser fiel hasta la muerte. Que Dios te va a dar la corona cuando Él venga. Ahora el verso 11 que dice. ¿Qué dice? Fuerte ahí. ¿Qué dice? Ajá, dice de qué. Pero los protestantes no predican ese versículo, no pueden predicarlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están donde. Unos están en el cielo y otros están donde. En el infierno. Que eso significa sepulcro. La palabra infierno significa sepulcro. Hades. Pero aquí dice, al que venciere no va a sufrir daño de la muerte segunda. Vamos a ver un poquito en el libro de Apocalipsis, que es el único que habla de este tema, de la segunda muerte. Es el libro por excelencia, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, el verso 6. La Biblia Apocalipsis muestra también 6 bienaventuranzas. Y esta es la número 5 de la bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que tiene parte ¿qué? En la primera. ¿Por qué? Porque cuando suena la trompeta que va a sonar, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros somos transformados. Y Juan dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque si no resucita en la primera, te queda para la segunda. Porque son 2 resurrecciones. Porque no hay 4. Yo le pregunto a los de rapto secreto, ¿y en qué resurrección van a resucitar los que se queden en rapto? Porque hay 2. Ellos hacen 3. Un revolú ahí que no saben lo que predican. Pero son 2 resurrecciones. Una para los justos y una para los que injustos. Una muerte para los que mueren en Cristo, porque es un sueño para ser levantados y vivir por la eternidad. Bienaventurado el que tiene parte en ¿qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene ¿qué? Potestad. ¿Por qué? Porque ya somos ¿qué? Ya hemos pasado, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que hemos pasado de lo mortal a inmortalidad, de lo corruptible a lo incorruptible. ¿Qué pasa a una persona que es incorruptible? Que no se corrompe, ¿verdad? Inmortal. Que no muere ya, no importa lo que venga, estamos ya sellados para vivir por la eternidad. Gloria al Señor. Así que somos ¿qué? Bienaventurados y santos. Santo es una persona apartada para vivir con Dios por la eternidad. Hemos sido apartados ya. No te apartes, sigue ahí
con el Señor. No importa que no entienda, yo le decía a mi hermano, no importa que usted no entienda las profecías, pero las que se cumplieron, alaba al Señor. Hay cosas que no vamos a entender, pero entender que Dios nos ama, que Dios nos ha dado la profecía para que sigamos adelante, creamos en Él. Él llegó un día y Él va a volver pronto para libertarnos de este cuerpo mortal, corruptible, a vestirnos de incorrupción y mortalidad. El verso 14 del capítulo 20 dice, y la muerte y el Hades. Algunas versiones dicen, y la muerte y el infierno. Y otras dicen, la muerte y el sepulcro. Quizás algunos de ustedes la tienen versiones por ahí. Yo las uso mucho las versiones. Para mostrarle al mundo que la muerte y el Hades es el sepulcro en griego, sepulcro y Hades es lo mismo. El Señor nos va a libertar. Y dice, fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda es qué? La destrucción. Fueron lanzados en el lago de fuego, porque el lago de fuego, dice el capítulo 20, el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la segunda muerte. Ya ahí no hay que, se acabó todo. Por eso Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo día será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, escribe Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué lindo. Yo espero estar allí. Y yo creo que ustedes estén allí, ninguno falte de los que estamos aquí. Porque eso es real. Y esta iglesia fue llamada en esta 11ª hora para que predique eso al mundo. Que lo que Dios dice es real. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Lo que Dios promete lo cumple. En el capítulo 2, verso 17 del libro de Apocalipsis, 2:17 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué va a pasar? ¿Le dará a comer de qué? Maná escondido. Maná, Dios tiene un maná escondido. Dios le dio maná por 40 años al pueblo de Dios en el desierto. Ya hablamos aquí un poquito del maná. Pero ese maná representaba que del cielo bajaría Cristo, que es el maná verdadero. Que un día va a habitar con su pueblo. Y el maná llegó, ese es el verdadero maná, Cristo Jesús. Pero Dios tiene un maná especial para ti y para mí. Así como arriba hacían el maná, Dios tiene un maná especial para ti. En el santuario llevaron maná. Y ese maná que pusieron en el arca, ¿se acuerdan? Que estaba en el arca. Estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y el maná. ¿Y por qué había maná allí? Ese maná, que no se podría. ¿Sabe por qué? Porque ese maná representa la divinidad de Jesús. El que estaba en el campo se derretía, era la humanidad de Cristo. Pero la otra era su divinidad, Dios es divino. El maná, en el cofre estaba allí. Y cuando la gente podía saber que estaba aquello allí, porque no pueden entrar, que estaba el maná, representaba que un día Jesús tomaría la humanidad, pero vestida con la divinidad, sin usar la divinidad. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que el verso 26 del capítulo 2
Dice, capítulo 26, verso 26 del capítulo 2 de Apocalipsis, al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Tenemos autoridad o no? Toda potestad me dada aquí en los cielos y la tierra, por tanto, vayan. O sea, la autoridad que nos da es la palabra en griego eusosía, que es la autoridad que se le otorga a un gobernante, y Dios te lo dio a ti. No hay que temer a ninguno, a nadie, para tú decirle a la persona, Dios te ama. Puede venir el presidente Obama aquí, yo se lo digo, o que esté al lado de él. Claro. ¿Por qué no se lo va a decir? Si yo tengo autoridad, yo soy más que él. Porque usted es el Hijo de Dios. Usted es un representante, un embajador aquí en la tierra para representarlo a él. ¿O no es así? Claro, usted es especial. Dios te da esa autoridad para tú predicar el evangelio. ¿Qué autoridad? Pablo decía, no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es que poder de Dios, tanto para el hebreo como para el griego. La palabra poder es dinamos, que es dinamita. Dinamita, el evangelio es dinamita. Cuando usted lo predica, no tenga temor. Es dinamita, y una dinamita ¿qué hace? Rompe una montaña. Por eso hay poder en Cristo Jesús. Hay poder. Yo le cantaba a una señora una vez que estaba enfermita de la mente. Y después ella decía, hay poder, porque hay poder. Dios es poderoso para transformar todas las cosas. En el capítulo 3, el verso 6, o el verso 5, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué lindo. Porque se puede borrar el nombre del libro de la vida. Pero Dios te promete que serás vestido en la justicia de Cristo en tu vida. Deja que te vista Él. Señor, vísteme con tu justicia. El único justo eres tú. Y yo puedo ser justo por ti. Así que pedimos esta noche que Dios nos vista. Señor, vísteme con tu justicia. Es una promesa. Para continuar la labor que tenemos que terminar, tenemos que ser vestidos con su justicia. Dice el libro, lo voy a leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Gocémonos, verso 7, 19:7. Gocémonos y vamos a alegrarnos y démosles gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, que es la iglesia. Y dice, y a ella se le ha dado concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso Dios quiere vestirnos, esa justicia. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Qué lindo. Dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Somos las columnas, ¿cuáles son? Las que sostienen ¿qué? Este edificio. Porque si tú no haces una columna buena, se le cae el edificio encima. Tiene que tener buenas columnas. Y tú eres columna y baluarte de la verdad de Dios. Y Dios quiere hacerte ¿qué? También hacerte columna y baluarte la verdad. Que esté por toda la eternidad. Y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el verso, vamos a leer 20 también, 20 y 21, porque concluye esa frase, me encanta. Yo estoy a la puerta, estoy llamando, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Hay que abrir la puerta del corazón. Donde esté el lóbulo frontal, Dios quiere habitar ahí. Por lo tanto, somos templo del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos tiene que ser como Dios quiere que lo hagamos. Cambiar hábitos y costumbres. Porque nos gustan algunas costumbres que no son buenas. Pero hay que buscar del Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero que tú habites conmigo. Y si Dios habita contigo, ¿quién contra ti? No hay nadie que pueda. El enemigo tiene que alejarse. Porque tú le sirves al Dios del cielo. Qué lindo. Entonces el verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como Cristo venció ya, tú puedes sentarte. Porque tú no vas a vencer, no puedes vencer. Él venció por ti ya. Y como Él venció, Él te dice, te vas a sentar conmigo en mi trono. La verdad que Jesús es lindo, precioso. Él venció ya por ti. Tú tienes que caer a los pies de Él y decir, Señor, aquí yo estoy como estoy. Mírame la situación mía. Yo me entrego a ti completo. Cuando yo no conocí al Señor en New Jersey, yo estaba en el mundo de las drogas, en alcoholismo. Una situación difícil. Y fue un testigo de Jehová, una pareja, y me invitó a leer la Biblia. Pero como yo era católico, de nombre, le dije, no, yo lo que quiero es la Biblia grande, eso de esa Biblicita, no, una grande. Y el sábado me la trae que yo pago lo que sea, porque iba para New York. El próximo sábado le dije que lo esperaba y me llevaron, me fueron fieles, me llevaron la Biblia, en vez de la Biblia grande, una biblicita verde que usaban ellos y un librito. Y yo, así como estaba, empecé, porque como yo no sabía nada, a mí no me instruyeron, yo me puse a leer el librito de Mateo 24, que hablaba de Mateo 24, y la Biblia, empecé a leerla. Y quiero decirle que me encontré con Cristo Jesús. La historia de José transformó mi vida. Cuando José, yo vivía solo, ya me había ido de allí por una situación. Y entonces, allí en el cuarto, yo leía la historia de José, que José lloraba cuando los hermanos llegaban. Y yo empezaba a llorar. Y llora, y no podía leer la Biblia. Porque José se metía a llorar y yo a llorar con él. Y a llorar. Yo preparo un sermón que dice, hay cosas que no se pueden ver si ojos que han llorado. Muchas veces las lágrimas son buenas. Aunque Jesús le decía, ¿por qué llora? Él sabía por qué estaba llorando. Pero las lágrimas a veces sacan el dolor. Y puedes ver cosas que no veías antes. En sufrimiento. Dice, adiós, yo veo las cosas mejor ahora que antes. Porque Dios lo permite. Hay cosas que no se pueden ver si ojos que han llorado. María Magdalena llegó llorando al sepulcro. Pedro llegó también y vio los lienzos y el sudario. Y Juan vio solamente los lienzos. Pero ella llegó llorando. Y llora. Y mientras estaba llorando, vio ángeles que ellos no vieron. Y después vio a Jesús. También lo vio. Qué lindo es el Señor. Dios es grande. Él quiere que estemos viviendo con Él por la eternidad. La 11ª hora es la hora de la cena. Es la hora cuando usted te sienta a comer con la familia. ¿Verdad? Ya casi no se hace aquí por el trabajo, ¿verdad? Pero siempre se hacía antes, a las 5 de la tarde, se sentaba la familia a comer la cena. Puede ser la última cena. La cena que habla. Y en el capítulo 22 del libro, el libro 14, Lucas 14, vamos a leer. Lucas 14.
verso 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo ¿qué? ¿Y cuándo se hace la cena? En la 11ª hora, que son las 5 de la tarde. La 11ª hora. Convidó ¿qué? A muchos. Y a la hora de la cena, a la 11ª hora, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya es todo preparado. ¿Está todo qué? Preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. ¿Quién va a comprar una finca sin verla? Nadie. Una vez una señora me dice, pastor, usted está buscando unas cuerdas allá que le llaman en Puerto Rico. Y yo le dije, claro que sí. Dice, tengo una finquita por allá que es buena para la iglesia. Tremenda. Y yo le digo, yo no podía ir, le digo, pastor, vaya usted, vea la finca. Y nos la da barata. Pero cuando fuera toda este vertiente, no servía para nada. Imagínate, si yo le digo, pues si nos la da barata, pues ahora mismo lo de los chavos. No, tú tienes que ir a ver si la vas a usar. Aquí dice que se excusó porque tenía que una hacienda que compró. El otro se excusó y que dijo, 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Imagínate que fuera y no tuviera ni chifle, como dicen en Puerto Rico. ¿Verdad? Y va a usarlo para arar. Ya Dios, por lo que compré no sirve. Las excusas baratas que da la gente. Tú le invitas a la iglesia y empieza con excusas. Pastor, no pude ir porque y no van nunca a la iglesia. Lo invitan a un cumpleaños, de cualquier cumpleaños, y van a cualquier lugar. Yo he casado como 80 ya. Y siempre que caso, tengo que esperar hasta 3 horas y 4 horas a veces que llegue la novia, que llegue todo, después para comer y todo. Cogen como 5 horas y la gente no se va. La gente no se va, se quedan. Y sin embargo, tú le invitas a la iglesia y están, pastor, ¿qué hora es esta? Ya se está, media hora y no quiere estar. Va a llegar la hora, le voy a decir que vamos a tener que estar en la iglesia toda la noche. Orando a Dios, clamando a Dios. Como fueron estos hombres en el principio, que estudiaban toda la noche, buscando, analizando las verdades que hoy tenemos nosotros. Esta es una iglesia especial, una iglesia que tiene el mensaje correcto. ¿Qué voy yo a buscar por allá? Como hermanos discutimos ahorita, que algunos levantan grupos y usted cree que ese grupo se va a hacer como la iglesia adventista, es ahora, que es mundial. Pasarán 100 años, 200 años si se da. Pero como esta es la iglesia que Dios tiene a la 11ª hora, después de la 11ª hora, que se puso al sol, Señor, págale. Y empezó por quiénes? Por los últimos. ¿Por quién empezó? Por los últimos, a la 11ª hora. Empezó a pagar. ¿Cuánto le pagó? Un denario. ¿Y por cuánto él contrató? Por un denario. A todos igual. Y cuando empezó a pagarle a los últimos, dijeron, chacho, si a este le dio un denario me va a dar 2 o 3, porque yo empecé primero y cogí todo el caliente completo. Pero cuando llegó a los primeros, le dijo, tengan el denario. ¿Pero cómo va a ser? Si nosotros trabajamos todo el día. Dijo, no, yo soy el dueño y yo soy el que pago aquí. Y yo lo contraté a usted por un denario. Y punto. Porque ¿sabe una cosa? No es fácil lo que vamos a pasar nosotros. La iglesia adventista, cuando venga la crisis, vamos a ver. Pero tenemos la esperanza de que Dios va a estar con nosotros hasta el final. Y dice, y la comida va a estar segura, el agua va a estar segura, todo va a estar seguro. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Todo va a estar seguro. Porque le hemos servido de corazón. Y esa promesa que Dios tiene en su palabra, tenemos que nosotros compartirla con los demás. No se busquen tanto problema, la gente problema, que si esto hay que hacer, que si esto hay que hacer. No diga las promesas de Dios, la gente está loco. Que tú le des las promesas, los problemas que hay, las bendiciones que tenemos. Lo demás, que aprendan después. Que lo van a aprender porque está en la iglesia. Y sigue diciendo,
Y el otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber, ese está bueno porque se daba un año en los tiempos bíblicos. Se excusó bien en que sea. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas, Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. ¿Qué pasa? Todavía hay lugar. Dios todavía tiene lugar para gente aquí. Hay lugar para que la casa se llene. Si Dios me ha enviado aquí a esta iglesia con un propósito, para que cuando Cristo venga nos encontremos por la eternidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no podemos perderlo. Venga lo que venga, venga quien venga. Usted sea fiel a Dios. Aquí. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia undécima, que significa la iglesia de la Odisea. La última iglesia es la Odisea, que significa juicio del pueblo. Dios tiene una iglesia que predica el juicio, que hay un abogado en el cielo, que hay un sumo sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros. Esta es la iglesia que Dios levantó. ¿Quién predica eso? ¿Qué iglesia? La adventista. Esto es un movimiento que Dios lo levantó, no fue el hombre. Si hubiese sido el hombre, se había caído ya, pero no. Esta es la iglesia que Dios levantó. Y va a terminar muchos millones, porque van a venir mucha gente de afuera, que ya están estudiando las escrituras, que saben que el Señor viene. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuerza lo central para que mi casa se llene. Dios quiere que la casa se llene, que nos gocemos el Señor. Qué lindo es este grupo que se levantó en el 1844. Eran diferentes iglesias. No era solamente la palabra adventista, era que creen que Cristo venía, pero no era del séptimo día. Pero siguieron estudiando, se encontraron con el sábado y siguieron y dijeron, no, esta iglesia hay que ordenarla, hay que incorporarla. Y en el 1861 se le puso iglesia adventista ¿de qué? Séptimo día. Tiene nombre y apellido. Es la única iglesia así, que dice, ¿y qué significa adventista? Porque creemos que Cristo viene y nos estamos preparando para su venida. Y séptimo día, porque guardamos el Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? ¿Y qué quiere decir sábado? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues la palabra Shabbat tiene tres verbos. Shat, eterno. Abad, padre. Y Shah, señal. Sábado es Shabbat, que significa señal del Padre eterno. Quita el sábado y no hay Dios. No hay Dios, ¿por qué? Porque es la señal del Padre eterno, Shabbat. Por eso ahora que usted ve que la Constitución de Estados Unidos dijo, la corte máxima dijo que el matrimonio es inconstitucional, que ahora se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué pasa? Que Dios no existe ahí. Porque el único que puso el matrimonio, ¿quién fue? Es Dios. Pero esta iglesia sigue creyendo en la creación, que Dios es el creador. Yo respeto a todo el mundo, yo no tengo que estar predicando nada de eso. Yo voy por la palabra, porque al final se va a saber quién es el que obedece a Dios. Y nosotros somos los adventistas del séptimo día. Creemos en el creador que hizo los cielos y la tierra. Que el primer día hizo la luz, el segundo día hizo el firmamento, el tercero hizo las plantas, el cuarto día hizo el sol y las estrellas, el quinto día hizo los peces y las aves, el sexto día hizo los animales, y al hombre lo creó con su mano. Y creó de la costilla a Eva, y ese día los casó. Y después vengan acá para que estén conmigo el sábado, el día especial. Y por eso que Marcos, en el capítulo 2, verso 27, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre porque él es el sábado.
sea, Dios le creó el sábado para que ellos reconozcan y reconozcamos que Dios es el creador. Y esta iglesia fue llamada en la 11ª hora para predicar esas verdades que el mundo no quiere conocer. Mañana vamos a continuar el tema, porque mañana vamos a hablar del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con esta iglesia. La iglesia es especial. Y yo le doy gloria a Dios porque donde quiera que yo voy, es una familia. ¿Por qué? Porque queremos lo mismo. O sea, yo tengo que predicar lo que se predica a nivel mundial. Si yo me hago otra cosa aquí, usted dice, no, ese pastor está, hay que sacarlo de aquí, que no predique más. Ustedes saben, la gente sabe lo que nosotros creemos. Hay que sacarlo. ¿Cuántos yo no conozco pastores que veo que echarlos para el lado? Que vienen con otras creencias. No, este es el pueblo de Dios y es sencillo. Un pueblo sencillo que se prepara pronto para estar con Dios por la eternidad. Pero ¿qué hay que hacer? Unirse en movimiento. ¿Cuántos están aquí que no se han bautizado? Todavía, que no han hecho un pacto con el Señor, que es el medio de uno pertenecer a esta iglesia. Antes la circuncisión, ahora es el bautismo. ¿Cuántos no se han bautizado todavía aquí? ¿Hay algunos? ¿Todos están bautizados? Vamos a ver cuántos. Que no han pasado por el bautismo. El bautismo es ¿qué? Es una tumba líquida. Una tumba líquida donde reconocemos que tenemos que este cuerpo que estaba en el mundo tiene que pasar por el bautismo, una sepultura y levantarse para una nueva vida y vivir con Cristo por la eternidad. Para prepararnos para el pronto regreso de Jesús. El lema es preparándonos para su venida. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para tener la oración. Amado y bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias porque en la 11ª hora levantaste un pueblo especial para predicar el evangelio por toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en altavoz, teman a Dios y denle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Te adoramos, Señor. Tú eres el creador del universo. Te adoramos y te decimos gracias por este mensaje que nos has dado. Bendice tu iglesia aquí en Arlington. Bendice el pastor. Bendice los ancianos. Bendice toda la administración, los miembros y las personas que han de escuchar este mensaje. Que esta iglesia, como dice la profecía, se pueda llenar. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.